La civilización maya. La cultura maya se desarrolló en un territorio que abarca parte del actual México, Guatemala, parte de Honduras y Belice. Esta cultura hace su aparición en el año 1000 a.C. aproximadamente hasta el 1500 después de Cristo, siendo su mayor apogeo entre el siglo V y el siglo IX. ¿Cómo era su organización política, social y económica? Los mayas estaban divididos en ciudades-estados. Esto hacía que se encontraran en constantes conflictos internos a fin de establecer la hegemonía por sobre los demás. Estaban regidos bajo una teocracia, por lo que el gobernante tenía funciones civiles, militares y religiosas. Ellos poseían una estructura social bien definida, donde a la cabeza estaba la nobleza, el sacerdocio, seguido del pueblo, y finalizando en los esclavos. Su principal actividad económica era la agricultura, cultivaban especialmente el maíz, que era la base de la dieta maya. Para ello utilizaban el sistema llamado milpa, que consistía en el derribo de árboles y quemarlos junto a la maleza, para luego sembrar el grano y rotar los sitios de cultivo cada cierto año. Los mayas tenían gran cantidad de dioses, es decir, eran politeístas. Con el propósito de congraciarse con los dioses, los sacerdotes ofrecían ceremonias o pequeños sacrificios, que en un principio consistían en alimentos o pequeños ornamentos, para luego introducir los sacrificios humanos. En el aspecto cultural, los mayas nos dejaron como legado avances en dos ciencias intelectuales muy importantes: la astronomía y las matemáticas. Con base a las observaciones directas de la posición de los astros y la asociación de los días y las noches, crearon el calendario solar con una duración de 365 días. Casi con una precisión como los calendarios de la actualidad, pero tomando en cuenta que tenemos instrumentos de última tecnología para determinar esa exactitud. En la matemática, a partir de la concepción de un sistema numérico vigesimal basado en signos tan simples como puntos y barras, los mayas tuvieron la capacidad de calcular los ciclos astronómicos y temporales, y utilizaron estos signos como herramientas para administrar sus bienes materiales de forma óptima. La trascendencia de la ciencia matemática de los mayas radica en la creación del cero, concepto que permaneció como una incógnita para otras culturas por varios siglos. Por lo que sin duda, los matemáticos mayas encabezaron el desarrollo intelectual de las culturas prehispánicas de Mesoamérica en el terreno de las ciencias exactas. Otro logro importante de esta cultura es el de haber desarrollado la escritura. Posee literatura que contiene textos que hablan de cronología, astronomía y cuestiones religiosas. Tales libros son el Popol Vuh y el Chilam Balam. También lograron un notable desarrollo en el campo arquitectónico. Esto se puede presenciar por la perfección y majestuosidad de las ciudades y templos. Entre ellos sobresalen Tikal, Palenque, Chichén Itzá y Copán. Para adornar esas ciudades, desarrollaron la escultura y la pintura, que en su gran mayoría tenían carácter religioso, a fin de exaltar la divinidad de los dioses. Los aztecas eran nómadas cazadores que deambularon por siglos. Pero para 1300 aproximadamente se establecieron en una isla en medio del lago Texcoco, en todo el valle central de México. En esta zona había ya varias tribus que durante mucho tiempo estuvieron batallando por tierras y recursos, y aprovechando el desorden, los futuros aztecas se organizaron y tomaron todos los recursos y tierras que quisieron. Eso sí, a la fuerza. De ahí en adelante comenzaron a mandar con mano de piedra.
Los aztecas fueron el último grupo de gente en llegar a este territorio, pero fueron los más influyentes y los que realmente cambiaron la historia de la región. Una profecía azteca dictaba que este pueblo debería deambular hasta encontrar exactamente esa extraña escena, y fue justamente en la isla del lago Texcoco que se encontraron con ella. Con los años, los aztecas fundaron ciudades en casi todas las islas del lago Texcoco. Esto hacía que fuese casi imposible coordinar un ataque eficiente en su contra debido a la gran cantidad de objetivos posibles que había. Y que si querías ir directamente al centro, debías atravesar decenas de posiciones bien defendidas. A su vez, también construyeron islas artificiales, algo totalmente avanzado para la época. Para el año 1500, Tenochtitlán, la capital azteca, ya contaba con más de 200.000 habitantes, era 4 veces mayor que la población de Londres de aquel entonces, pero por muy impresionante que era esto, no todo el mundo vivía dentro de dicha ciudad. Eso de las clases sociales no era exclusivo de Europa, los aztecas también tenían su organización social. En la cima siempre estaba el Tlatoani, era el emperador y quien al final siempre tenía la última palabra. Luego venían los Pipiltin, que eran la nobleza tradicional, dueña de muchas tierras, esclavos y puestos de poder. También estaban los sacerdotes tradicionales y altos miembros de la religión azteca, y a su mismo nivel social teníamos a los nobles águilas, que eran los guerreros de mayor rango. Abajo teníamos a los comerciantes tradicionales, que recibían el nombre de pochetecas. Más abajo, estaban los agricultores, artesanos, soldados rasos, y demás ciudadanos comunes. Y más abajo que los campesinos estaban los esclavos, y pueblos adjuntados en guerras, que eran bastantes. Los aztecas eran muy crueles con los pueblos anexados a la fuerza. Los obligaban a pagar tributos altísimos, exigían grandes cantidades de personas para sacrificios a los dioses, y los oprimían todo el tiempo. Los aztecas hacían sacrificios humanos con el pretexto de que si no se hacían, el mundo se acabaría. Este argumento tiene sentido debido a la cantidad de fenómenos naturales que ocurren en la zona, y dichos sacrificios casi nunca eran de aztecas como tal, sino de gente de otros pueblos. Cosa que, aunque no afectaba de primera mano a los ciudadanos, sí perjudicaba mucho a todos los pueblos anexados y generaban un gran resentimiento en contra de los aztecas. Los aztecas de por sí ya eran odiados por casi todas las tribus y sociedades vecinas, pero este odio y resentimiento no sería muy importante ni influiría en casi nada al imperio, hasta que un señor bastante peculiar llegó a la zona. Hernán Cortés. Año 1519. Los españoles son avistados por primera vez en las tierras aztecas. Moctezuma II, en aquel entonces, fue el Tlatoani, al escuchar la descripción de dichas criaturas que llegaron en templos flotantes, pelaje en el rostro y pieles plateadas. Cree que este es el regreso de uno de los dioses que profesaban la destrucción del universo como lo conocían. Y este era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Al creer que Cortés era la encarnación humana de Quetzalcóatl, Moctezuma II intentó por medio de regalos y ofrendas hacer que estos se fueran en paz. Pero claramente el plan no funcionó. Al llegar a la capital, los conquistadores quedaron impresionados con la arquitectura y la tecnología de esta. Al estar conformada por muchas islas y puentes levadizos, les sería muy complicado avanzar de forma segura al centro, y fue allí que, por suerte, en un ataque sorpresa, el propio Moctezuma es capturado y hecho prisionero de Cortés. Con semejante prisionero, Moctezuma guía en paz y recibe a Cortés y a sus hombres con los brazos abiertos en su palacio, tratándolos como si fueran parte de la propia familia real. Pero cuando luego el Tlatoani volvió a pedir lleno de confianza a estos hombres que se fueran tranquilos por donde vinieron, fue que la cosa se complicó. Hernán Cortés era una persona que soñaba con convertirse en el más grande de los conquistadores. La propia presencia de este señor en estas tierras se debía a problemas, por así decirlo, que su ego le causó en lo que hoy es la isla de Cuba. Incluso varios conquistadores españoles fueron enviados al territorio azteca para intentar frenarlo y llevárselo para que respondiera por sus insolencias. Tanto se estaba jugando Cortés que desmanteló y quemó casi todos sus barcos para que a nadie se le ocurriera volver a casa.
en un acto que mostraba su desesperación. Claramente cuando Moctezuma II le pidió que por favor abandonara sus tierras. Los ibéricos no solo rechazaron la petición de paz, sino que decidieron mantener a Moctezuma como prisionero por mucho más tiempo. Aunque los españoles solo eran 3 centenares, contra un imperio entero, ya estaban dentro, estaban en la misma sala que el propio rey de los aztecas. Pero Cortés, por muy agresivo y cruel que era, también era bastante inteligente y estudió la sociedad azteca y se dio cuenta que sí ponía a los pueblos oprimidos a su favor. Sí podría hacerle frente y por eso desembarcó en territorio azteca. Cortés se vio obligado a dejar Tenochtitlán y a resolver este problema por su propia cuenta, pero fue mientras él estaba afuera, que lo peor pasó. Pedro de Alvarado, el segundo al mando y el encargado de mantener todo en orden en la capital indígena, inesperadamente ordenó la masacre de sacerdotes y nobles del palacio. Esto hizo que toda la ciudad entera entrara en caos y en un intento desesperado de Alvarado por mantener el orden. Este saca a Moctezuma para que pida tranquilidad a su gente, y es aquí en donde una piedra, arrojada por uno de sus propios súbditos, golpea la cabeza a Moctezuma y le quita la vida. Lo que pasó después fue nombrado por historiadores como la Noche Triste, donde algunos de los españoles en el pasado pudieron escapar, pero no sin que la mayoría de sus compañeros cayeran ante un enfurecido pueblo mexica. Quien precedió a Moctezuma era Cuauhtémoc, es capturado mientras trataba de huir de la ciudad, aparentemente con el fin de encontrar nuevos guerreros y atacar a los españoles desde afuera. La rendición de Cuauhtémoc, que cabe aclarar se dio luego de ser torturado, fue acordada bajo los conceptos de que el imperio azteca seguiría existiendo, pero tendría que ser vasallo de España y pagar tributo a la misma. Cuauhtémoc le pidió a Cortés que lo sacrificara, para darle un fin a su vida de forma honorable. El español se negó por más de 4 años, Cuauhtémoc fue una marioneta de Cortés en contra de su voluntad. Los aztecas no creían en el suicidio, así que no podía hacer nada en su contra, pero mientras Cortés afrontaba problema tras problema, consideró que Cuauhtémoc ya no era una ventaja, sino que podría estar planeando un golpe contra España. Y es aquí cuando el último Tlatoani muere, y con él también lo hace el imperio azteca. Fue una combinación fatal: enfermedades, atraso tecnológico, el uso de caballos y pólvora, la creencia común que los invasores eran dioses y más. Todo esto le puso fin a la más grande civilización mexicana precolombina. Teotihuacán. Entre los siglos II a.C. y 7 después de Cristo, en la cuenca central de México, se desarrolló una de las ciudades más grandes e influyentes de toda la América prehispánica, Teotihuacán. Este importante centro urbano llegó a dominar gran parte de las tierras altas de México. En su época de mayor esplendor, contó con aproximadamente 200,000 habitantes, por eso es considerada como la ciudad más grande de la antigua América precolombina. Además, destacó por sus impresionantes obras arquitectónicas, entre las cuales estaban 2 pirámides gigantes, conocidas como la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. Aunque la historia de Teotihuacán está llena de misterios, de lo que podemos estar seguros es de que su población fue capaz de desarrollar una cultura muy avanzada y compleja. De hecho, su arquitectura, su arte y su religión influenciaron a otros importantes pueblos mesoamericanos como los zapotecos, los mayas, los toltecas y los mexicas. Teotihuacán es una palabra de origen náhuatl que significa el lugar donde fueron hechos los dioses. Este fue el nombre que le otorgaron los mexicas a este enorme centro urbano, que fue construido por una civilización anterior a ellos. Pues se desconoce cuál fue el nombre original que le otorgaron sus habitantes. Igualmente al día de hoy, a pesar de las numerosas investigaciones, el origen de Teotihuacán sigue siendo un misterio. Lo que sí se sabe es que la primera ciudad que floreció en el valle de Teotihuacán lo hizo alrededor del siglo II a.C.
Sus habitantes, gracias al agua de los manantiales, lograron desarrollar ampliamente las actividades agrícolas. Así, este primer centro urbano fue creciendo progresivamente. Para el siglo III después de Cristo, Teotihuacán había crecido de tal manera que ya se habían construido sus estructuras más impresionantes. Un siglo más tarde, la ciudad alcanzó su máximo esplendor, llegando a ser habitada por cientos de miles de personas. Pronto Teotihuacán se convirtió en un importante centro religioso y de peregrinaciones. Así que la religión tendrá un papel muy importante en la vida de la cultura teotihuacana. Es por esto que se cree que la ciudad tenía un gobierno teocrático, es decir, que el gobierno estaba en manos de los sacerdotes y que la sociedad teotihuacana estaba muy jerarquizada. Entre los siglos IV y VI después de Cristo, Teotihuacán se convirtió en uno de los centros urbanos más poderosos de Mesoamérica. En ese entonces, la ciudad controlaba gran parte de las tierras altas de México y es probable que les exigieran tributos a los pueblos que vivían en los territorios que conquistaban. La fuerza política de Teotihuacán se debía a los poderosos guerreros teotihuacanos, quienes portaban armas propulsoras y escudos rectangulares, además, vestían con coronas con plumas, gafas de concha y espejos a sus espaldas. Pero Teotihuacán no solo se convirtió en un importante centro político y religioso, sino también en una urbe sumamente próspera. Su éxito económico se basó sobre todo en la práctica de dos actividades económicas: la agricultura y el comercio. Para la agricultura, emplearon un sistema conocido como las chinampas, un método de cultivo que consistía en campos inundados y que más adelante también será utilizado por los mexicas. Los cultivos más importantes del pueblo teotihuacano fueron el maíz, los frijoles, las calabazas, los tomates, el amaranto, el aguacate, el nopal y las semillas de chile. Aparte, la ciudad de Teotihuacán funcionó como uno de los centros comerciales más importantes de la región. El comercio lo realizaban a través del intercambio de productos. En Teotihuacán se comerciaba la obsidiana, que se empleaba para crear armas como las lanzas. Además, de allí entraban y salían otros productos como el algodón, la sal, el cacao, las plumas exóticas y las conchas. En cuanto a la religión, la cultura teotihuacana era politeísta, así que creía en la existencia de numerosos dioses. Parece ser que una de sus principales deidades era una diosa creadora, representada en murales y esculturas, portando una máscara con colmillos, similar a la boca de una araña. Por eso, a esta diosa se le conoce como la Mujer Araña. Además, otros dioses que veneraron también fueron adorados por civilizaciones mesoamericanas posteriores. Como por ejemplo, la diosa del agua, Chalchitlique. El dios de la lluvia, Tlaloc. Y el dios de la serpiente emplumada, conocido por los mexicas como Quetzalcóatl. Aparte, el pueblo teotihuacano tenía numerosos rituales religiosos. Por ejemplo, ellos realizaban ofrendas y sacrificios humanos para apaciguar a sus dioses. Especialmente a aquellos relacionados con el clima y las cosechas. Si por algo es conocida Teotihuacán, es por sus espectaculares obras arquitectónicas. Y es que la cultura teotihuacana fue capaz de desarrollar una arquitectura impresionante. A lo largo de Teotihuacán se pueden observar estructuras como una ciudadela, una plaza de mercado, pirámides gigantes y varios recintos ceremoniales. De todos estos, sin duda, los que más destacaban eran las pirámides del Sol y la Luna y el templo de Quetzalcóatl. La pirámide del Sol fue construida aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Sobre el túnel sagrado y un manantial, esta estructura tenía 60 metros de altura, por lo que era una de las estructuras más grandes de toda la América prehispánica. Por su parte, la pirámide de la Luna era muy similar a la pirámide del Sol, pero un poco más pequeña. Esta pirámide fue construida en el año 150 después de Cristo, no tenía una cámara interior, pero en sus cimientos habían ofrendas dedicadas a los dioses teotihuacanos. Mientras que el templo de Quetzalcóatl estaba decorado con esculturas de serpientes emplumadas y cabezas con la forma del dios Tlaloc. Se cree que este templo
estaba relacionado con la creación del tiempo y el calendario, y con la serpiente emplumada como patrona de los gobernantes. Las expresiones artísticas de la cultura teotihuacana también fueron muy impresionantes. Su arte lo expresaron especialmente a través de esculturas, cerámicas y murales. Ellos elaboraron máscaras de piedras utilizando jade, basalto, piedra verde y andesita. Muchas de sus construcciones las decoraban con murales que representaban escenas religiosas o paisajes naturales. Además, realizaron esculturas de diferentes tamaños para representar sobre todo a sus dioses. De todas las que realizaron, destaca una enorme estatua de 3 metros de altura, que representaba a la diosa del agua. Hacia el siglo VII después de Cristo, la gran ciudad de Teotihuacán entró en decadencia. Pues un misterioso incendio provocó la destrucción de las construcciones más importantes de Teotihuacán. Según los investigadores, este acto pudo ser causado por un ataque de una ciudad vecina o por una rebelión interna motivada por la escasez de recursos y las sequías. Luego de estos hechos, Teotihuacán continuó siendo poblada por los siguientes 2 siglos, pero perdió su antiguo esplendor. Poco a poco, su población fue disminuyendo hasta que la gran urbe cayó en el olvido. Sin embargo, a pesar de la caída de la gran Teotihuacán, esta seguirá siendo muy importante para Mesoamérica. Su arquitectura, su religión y su arte influenciaron a otras culturas mesoamericanas como los zapotecos, los mayas, los toltecas y los mexicas. Estos últimos veneraban a Teotihuacán como el origen de la civilización, pues ellos creían que allí era donde los dioses habían creado al mundo. De hecho, el líder de los mexicas Moctezuma, durante su reinado realizó numerosas peregrinaciones hacia la ciudad de Teotihuacán, mostrando su respeto y admiración hacia este sitio sagrado. A principios del siglo XIX, el Imperio Español atravesaba por un periodo coyuntural y de incertidumbre. Y es que durante las guerras napoleónicas, la corona participada en ambos bandos del conflicto, lo que se tradujo una profunda crisis económica que impactó en sus vastos dominios coloniales. Así, en el año 1804, la corona española optó por extraer mayores ingresos de sus colonias para saldar los costos de la guerra, y las dedos de la se inauguró para a través de la Iglesia. Mientras tanto en la Nueva España, los bloqueos navales impuestos por los enemigos de la corona habían afectado duramente al comercio. Aunado a esto, las altas demandas de impuestos en hipotecas provenientes de España, y para colmo, las malas cosechas de la época agravaron la crisis y despertaron descontento en la población. La incapacidad de la corona para administrar sus territorios ultramar era evidente, y empeoró todavía más con de 1808, Napoleón invadió España, forzando la abdicación de Fernando VII en favor de su hermano Joseph Bonaparte. El rechazo al usurpador francés fue unánime a lo largo de todo el Imperio Español, y en respuesta, una parte de la élite de la Nueva España, compuesta por españoles nacidos en América llamados criollos, propuso el establecimiento de una junta gobernativa independiente al gobierno del virrey en el nombre de Fernando VII, el rey legítimo. Sin embargo, el resto de la élite, compuesta por españoles peninsulares, favoreció el gobierno del virrey José de Iturrigaray. Con todo, esto optó por ponerse del lado de los criollos, a lo que los peninsulares respondieron deponiéndolo del poder con un golpe de estado en septiembre del mismo año, marcando el inicio del conflicto entre criollos y peninsulares. Para 1810, aprovechando la inestabilidad política y la debilidad de la administración virreinal, en secreto, un grupo de criollos liderados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, entre los cuales Ignacio Allende y Juan Aldama conspiraban en Querétaro para derrocar al gobierno peninsular el 2 de octubre. No obstante, el ahora de rey Francesco Banaga descubrió la confabulación y en septiembre mandó arrestar a los conspiradores, empujándolos a actuar antes de lo planeado. Así, el 16 de septiembre a las 2 de la mañana, desde el pueblo de Dolores, con el pretexto del miedo a que los peninsulares entregarían el gobierno colonial a los franceses,
Miguel Hidalgo declaró la independencia de la Nueva España y, empleando la fe católica, al mando de cerca de 800 mestizos indígenas tomó el poblado, y su movimiento se expandió rápidamente a través del Bajío, destacando la toma de Guanajuato y la Lóndiga de Granadita el 28 de septiembre. Para octubre del mismo año, desde Tierra Caliente, en los actuales Guerrero y Michoacán, José María Morelos y Pavón, un cura mestizo, expresó su apoyo a Hidalgo y comenzó una campaña militar contra el gobierno virreinal. A finales del mismo mes, Hidalgo estaba a punto de alcanzar la Ciudad de México y, liderando a más con el ejército, a una muchedumbre enardecida de unos 80,000 personas, aplastó a las defensas españolas, que sumaban apenas unos 1,500 soldados regulares en la batalla del Monte de las Cruces. Con todo, en lugar de tomar la capital, inexplicablemente ordenó la retirada. A pesar de su éxito inicial, en enero de 1811, el ejército realista, comandado por Félix María Calleja, derrotó decisivamente a los insurgentes en la batalla del Puente de Calderón, forzándolos a recular hacia el norte. En su retirada, los líderes independentistas removieron Hidalgo del mando y Allende lo reemplazó. Así, a finales de febrero, los insurgentes ganaron el apoyo de otros rebeldes como José Mariano Jiménez, que desde San Antonio, Texas, había tomado gran parte de los territorios al norte del país. Pero en marzo, las disputas al interior del movimiento derivaron en la traición y los realistas le tendieron una emboscada a los insurgentes, en la cual Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez fueron apresados, y en junio decapitados en la ciudad de Chihuahua. Posteriormente, sus cabezas serían exhibidas en Guanajuato. Con los líderes aniquilados, Ignacio López Rayón, quien había permanecido en Saltillo, quedó al mando del movimiento, y poco después, este se desplazó rumbo a Guadalajara, derrotando a los realistas en algunas escaramuzas, para después acantonarse en Zitácuaro, donde reorganizó a los insurgentes. Mientras tanto, en el sur, aunque con menos hombres, pero mejor adiestrados, Morelos continuaba tomando ciudades y comenzó una segunda ofensiva avanzando a la Ciudad de México. Para enero de 1812, el ahora virrey Calleja recibió refuerzos de España. Entonces Rayón buscó negociar el objetivo original del establecimiento de un gobierno que apoyara a Fernando VII, en tanto que Morelos, con objetivos distintos, resistía en la ciudad de Pauta los ataques realistas. Hacia marzo de 1812, tras la presión ejercida por Rayón, además de la precaria situación en Europa y el deseo por recobrar paz y estabilidad económica perdida por la insurrección de la Nueva España, fue promulgada la Constitución de Cádiz, que esencialmente buscaba crear una nueva forma de gobierno ante la ausencia de un gobierno monárquico legítimo. Igualmente, a fin de calmar los intentos independentistas y también de ganar fuerza política en América, otorgar los mismos privilegios de los peninsulares a los criollos. Pero los realistas se negaron a reconocer las Cortes de Cádiz, además debido a la resistencia de Morelos en el sur y también la creación y el avance del Ejército Republicano del Norte desde Texas, compuesto por filibusteros estadounidenses, debilitó al gobierno virreinal y fortaleció a los insurgentes. Así, a comienzos de 1813, Morelos había ya tomado control de gran parte de la costa sur, y en abril comenzó el sitio de Acapulco, que permanecía como el último bastión español en la región. El 14 de septiembre de 1813 se celebró el Congreso de Anagua en Chilpancingo, que buscaba limar las diferencias entre los líderes insurgentes, durante el cual Morelos hizo leer los sentimientos de la nación, en el que entre otros puntos declaraba la independencia de México, la abolición de las castas y la esclavitud, la división de poderes, y la religión católica como única. A pesar de las diferencias con Rayón, quien más bien seguía obstinado a reconocer a Fernando VII como rey, Morelos fue nombrado líder del movimiento y continuó a la campaña militar. Para noviembre de 1813, Morelos, secundado por Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros y 5,000 hombres avanzaron desde Chilpancingo hacia Michoacán para tomar Valladolid, la actual Morelia, defendida por una endeble guarnición española. Pero el virrey Calleja despachó a Agustín de Iturbide con 2,000 hombres y el 24 de diciembre derrotó a los insurgentes en las lomas de Santa María. La derrota de Morelos fue seguida por varios fracasos. En enero de 1814, Matamoros fue apresado y ejecutado más tarde. Y Galeana cayó en batalla defendiendo su posición en Michoacán, mientras que las diferencias con López Rayón habían hecho ascender a Guadalupe Victoria en su lugar,
para cuidar la ofensiva insurgente en Veracruz. En junio del mismo año, el avance realista obligó al Congreso de Anagua a trasladarse a Apatzingán. Entretanto, en Europa Napoleón había sido derrotado, Fernando VII finalmente recuperó el trono de España, restableció el absolutismo, derogó la Constitución de Cádiz, y ordenó la persecución de los liberales españoles, arrebatándoles sus privilegios a los criollos, lo que reavivó los ánimos independentistas en México. Entretanto, en octubre de 1814 fue promulgada la Constitución de Apatzingán, que reafirmaba una forma de gobierno republicana basada en la división de poderes. Para 1815, la situación para los independentistas había empeorado. En marzo Iturbide lanzó una ofensiva hacia Guanajuato y emprendió la persecución de los miembros del Congreso de Anagua. Para colmo, en octubre del mismo año, más refuerzos españoles enviados por Fernando VII desembarcaron en Veracruz, combatiendo las posiciones defendidas por Guadalupe Victoria. Ante el avance realista, los insurgentes consideraron trasladar al Congreso de Anagua a Tehuacán, Puebla, pero el virrey Calleja envió fuerzas para interceptar la caravana y el 5 de noviembre en Temalaca, tras algunos de enfrentamientos, lograron apresar a Morelos, quien fuera fusilado el 22 de diciembre en la Ciudad de México. A falta de un líder en cuestión en el movimiento, los insurgentes se dispersaron y continuaron la lucha de manera aislada y en forma de guerrillas, mientras que López Rayón aguantaba en el Bajío, y Guadalupe Victoria resistía en Veracruz, Nicolás Bravo se mantenía en Tehuacán y Vicente Guerrero defendía la causa desde la Sierra Madre del Sur. Durante 1816, Calleja continuó los ataques contra los insurgentes, resaltando los avances de Iturbide y Bustamante, pero en septiembre fue sustituido por Juan Ruiz de Apodaca como virrey de Nueva España, quien a diferencia de Calleja buscó pacificar el territorio por medio de una política de indultos, sobornando y otorgando cargos a ciertos insurgentes, consiguiendo poner de su lado unos 50,000 independentistas a cambio de su apoyo al rey de España para finales del mismo año. A comienzos de 1817, Francisco Javier Mina, un líder liberal español perseguido por el absolutismo de Fernando VII, desembarcó en Soto la Marina, Tamaulipas, al mando de una pequeña fuerza, y en mayo se unió a los insurgentes de Guadalupe Victoria. A partir de junio, Mina lideró ataques contra posiciones realistas en el Bajío, pero a finales de octubre, intentando tomar la ciudad de Guanajuato, fue capturado y fusilado el 11 de noviembre. En 1818, Guerrero, quien después de haber rechazado el indulto del virrey, había reafirmado su lealtad a un movimiento insurgente, continuaba resistiendo en la costa sobre durante todo el año. A lo largo de 1819, el virrey Apodaca continuó diezmando a los insurgentes con su política de indultos, además de emprender campañas contra las guerrillas en el sur y poniente de México. Para 1820, más de 1 millón de personas, lo equivalente a la entonces sexta parte de la población novohispana, había perecido durante la guerra, agudizando la crisis del Imperio Español. Y es que además de las muertes, la larga resistencia de las guerrillas, así como las deudas y gastos en Europa, habían vaciado las arcas de la corona, que pronto se declaró en bancarrota. En tal encrucijada, Fernando VII decidió seguir exigiendo altos impuestos a sus colonias de ultramar, lo que sumó al descontento de sus funcionarios en el Nuevo Mundo, quienes percibían salarios bajos. Con un régimen monárquico endeble, en marzo del mismo año la Revolución Liberal en España logró restaurar la Constitución de Cádiz, y aunque mantuvo a Fernando VII en la corona, este quedó supeditado a los liberales. En la Nueva España, los liberales españoles celebraron este hecho, frente a los mismos realistas, la facción conservadora y partidaria del absolutismo temía perder sus privilegios, y a través de la conspiración de la Profesa, buscaron proclamar la independencia de la Nueva España para establecer una monarquía dirigida directamente por Fernando VII, y en su ausencia, Agustín de Iturbide, quien contaba con el título de infante de España, sería proclamado emperador. Pero Iturbide aún no contaba con la fuerza suficiente para suplantar al gobierno virreinal de Apodaca, por lo que en un principio se mostró fiel a las disposiciones liberales de Cádiz, y en su lugar lideró a los conspiradores para aplastar los endebles insurgentes. No obstante, para su sorpresa los rebeldes resultaron más fuertes de lo esperado, soportando sus embates y causando a los varias bajas. De tal suerte, Iturbide cambió su estrategia y decidió negociar con Guerrero. Así,
el 10 de febrero de 1821 se reunió con el líder insurgente, concretando la paz entre los conspiradores realistas y los independentistas, conocida como el Abrazo de Acatempan, en el cual Iturbide acordó que a cambio de que se garantizará la ciudadanía a todos los habitantes, además de la abolición de la esclavitud, entre otros deseos de la insurgencia, él mismo gobernaría al país en forma de monarquía constitucional. Después de concretar la alianza, el 24 de febrero Iturbide proclamó el Plan de Iguala, que fusionaba a los deseos insurgentes, los privilegios del clero, y también su pretensión de gobernar como emperador de México. Igualmente, estableció 3 garantías expresadas en la bandera tricolor. En rojo, la religión católica como única aceptada, en blanco, la unión de todos los habitantes, y en verde la independencia de México. Al mismo tiempo, reunió a realistas novohispanos e insurgentes, erigiendo al ejército trigarante. Buscando evitar más derramamiento de sangre, en marzo Iturbide pretendió conciliarse con el virrey Apodaca, pero al ver que había distorsionado por completo lo estipulado en la Constitución de Cádiz, y también la naturaleza del proyecto independentista, rechazó su propuesta. Así, en abril el ejército trigarante liderado por Iturbide y Guerrero, y secundado por insurgentes como Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, y también antiguos miembros realistas como Anastasio Bustamante y Santa Anna, comenzó una campaña para hacer valer el Plan de Iguala. Frente a la magnitud de los trigarantes, varios españoles desertaron y se unieron a sus filas. Para julio, los realistas estaban tan fragmentados que Apodaca fue depuesto. Francisco Novela asumió su lugar como líder. Sin embargo, el empuje trigarante fue tal que para finales de julio, solo la Ciudad de México, Veracruz, Acapulco, Chihuahua y Durango se encontraban bajo el yugo español. Para entonces Juan O'Donoghue, enviado por las Cortes de Cádiz, llegó a Veracruz en representación de España, pero ante el desfavorable panorama, buscó el diálogo con el Iturbide, y el 24 de agosto, en la villa de Córdoba, Veracruz, fueron firmados los Tratados de Córdoba, en el que se reconoció a la soberanía, a independencia del Imperio Mexicano, el cual sería monárquico constitucional moderado, y oficialmente Fernando VII, o algún otro miembro de la Casa Real, sería eventualmente llamado a gobernar. Así, durante el mes de septiembre, el ejército trigarante hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México, y el 28 de septiembre fue firmada el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. No obstante, en España se negaron a reconocer los Tratados de Córdoba, y aunque la mayoría de sus tropas y sirvientes habían huido a Cuba, el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, permanecería como el único bastión y enclave español durante los siguientes 4 años. México, otoño de 1910. Después de más de 3 décadas del porfirismo, donde más allá de los progresos modernistas, la desigualdad, represión y las injusticias sociales definieron la trayectoria del país. La popularidad del régimen de Porfirio Díaz estaba por los suelos. Sin embargo, además del enardecimiento de campesinos y obreros, despojados de sus tierras y garantías sociales, fue después de que Díaz diera marcha atrás a sus declaraciones prodemocráticas, en la entrevista concedida a James Creelman, y en su lugar, reafirmar sus intenciones por reelegirse, que la oposición aprovechó para derrocar a su gobierno. Así, el 5 de octubre de 1910, con el apoyo de Estados Unidos, Francisco I. Madero y el partido antirreeleccionista, proclamó desde San Antonio, Texas, el Plan de San Luis, en el que desconocía el gobierno de Díaz y llamaba a las armas al pueblo de México. De esta forma, el 20 de noviembre, dio inicio la primera etapa de la revolución, conocida como la Revolución Maderista. Desde el norte, Francisco I. Madero, Pascual Orozco, Victoriano Huerta y Pancho Villa, comenzaron a combatir las posiciones del ejército federal. Mientras que en el sur del país, alentado por las promesas maderistas de la restitución de las tierras a los campesinos, Emiliano Zapata y sus rebeldes iniciaron incursiones contra el gobierno, desde el actual estado de Morelos. Ante el peso abrumador de la revolución, en la primavera de 1911, Díaz depuso la silla presidencial y se exilió en Francia. Madero fue electo presidente.
Pese a tener un inicio prometedor, la contraposición de intereses entre los diferentes líderes revolucionarios lastró la toma de decisiones de su gobierno. Para finales de 1911, aún no se les habían restituido las tierras a los campesinos en el sur de México. En respuesta, el 28 de noviembre, proclamando el Plan de Ayala, Zapata acusó a Madero de traicionar sus promesas y la revolución, desconociendo a su gobierno, y se dispuso a retomar sus tierras por la fuerza, durante el todo en 1912. Igualmente, a comienzos de 1913, objetando la lenta implementación de las reformas revolucionarias, Pascual Orozco se adhirió al Plan de Ayala y comenzó una revuelta en el norte. Para colmo, a pesar de inicialmente haber contado con su apoyo, según el gobierno de William Howard, el carácter conciliador de Madero, con los diferentes jefes revolucionarios, acentuaba el riesgo de otra guerra civil. Considerada como una amenaza para los negocios estadounidenses en México, por lo que su gobierno lo dejó de respaldar, en secreto, a través del embajador Henry Lane Wilson, en febrero de 1913, conocido como el Pacto de la Ciudadela, acordaron con Victoriano Huerta y Félix Díaz, sobrino de Porfirio, la eliminación de Madero. Así, Huerta encabezó un golpe de Estado, dando origen a la llamada Decena Trágica, después de la cual, no contentos con haberlo depuesto del poder, el día 22, Madero, junto con el vicepresidente Pino Suárez, fueron asesinados. Victoriano había tomado el poder, y Pascual Orozco, anteriormente también fiel a la revolución, se unió al usurpador Huerta. En respuesta al asesinato de Madero y la imposición de Huerta en la presidencia, Venustiano Carranza, un popular líder civil del norte del país, proclamó el 26 de marzo el Plan de Guadalupe, en el que desconocía el gobierno usurpador y se hacían a las armas para restablecer un orden constitucional. De esta forma, mientras que en el sur de México, el Ejército Libertador no dejaba de combatir, uniendo fuerzas con la División del Norte, bajo el mando de Pancho Villa, y el Ejército del Noroeste, comandado por Álvaro Obregón, Carranza encabezó la Revolución Constitucionalista. Al tiempo que los constitucionalistas avanzaban en el norte, la postura del gobierno estadounidense cambió drásticamente, y es que una vez en el poder, el demócrata Woodrow Wilson retiró el apoyo a Huerta, y desconoció el Pacto de la Ciudadela, apostando en cambio por Carranza. Durante el resto de 1913, los revolucionarios ganaron más terreno. En noviembre, Pancho Villa aplastó a los golpistas en la batalla de Tierra Blanca y ocupó Ciudad Juárez, y para marzo de 1914 tomó Torreón. Mientras que a finales del mismo mes, Zapata tomó el control total sobre el estado de Guerrero. Para entonces, la Primera Guerra Mundial estaba a punto de estallar y las tensiones prebélicas en Europa habían impactado ya en otras partes del mundo. De tal suerte, a falta de provisiones y ante el embargo de armas impuesto por Estados Unidos, Huerta buscó el apoyo de Alemania y, maniobrando en secreto, para que un gran cargamento de armas de contrabando estadounidenses a bordo de barcos alemanes llegaran a México, buscando asestar una contraofensiva para vencer al ejército constitucionalista. Sin embargo, Woodrow Wilson frustró el plan de Huerta y antes de que las naves alemanas llegaran a México, la Armada estadounidense ocupó el puerto de Veracruz en abril de 1914. Posteriormente, Villa tomó Zacatecas y Obregón Guadalajara. Así, para el 15 de junio, Huerta resignó y junto con Pascual Orozco se exilió en Estados Unidos. Una vez consiguiendo la victoria, a pesar de la disputa de poder al interior del bando constitucionalista, en agosto, Carranza se declaró presidente electo y primer jefe de la revolución. Buscando eliminar las diferencias con los otros líderes, el 10 de octubre de 1914, los cuatro grandes, Villa, Zapata, Obregón y el mismo Carranza, se reunieron en la Convención de Aguascalientes. No obstante, con grandes intereses contrapuestos, la convención estaba destinada a fracasar, y es que por un lado, Villa y Zapata exigían la implementación de programas de desarrollo social y una reforma agraria. Mientras que Carranza priorizaba la implementación de reformas políticas a largo plazo, la rivalidad entre Carranza y Villa resultó en la elección de Eulalio Gutiérrez como presidente interino, quien había sido seleccionado por Villa, Zapata y también Obregón como la mejor conclusión de la convención.
pero Carranza lo desconoció y se negó a dejar la presidencia. De esta forma la etapa de la revolución, conocida como la Guerra de Facciones, estaba por comenzar. Por un lado, Carranza lideraba al bando constitucionalista, al que una vez más Obregón se adhirió, y por el otro, nombrados a sí mismos como los convencionistas por su adherencia a la Convención de Aguascalientes, Villa y Zapata unieron fuerzas contra el régimen carrancista. Debido al empuje de los convencionistas, a finales de noviembre de 1914, Carranza y Obregón decidieron dejar la Ciudad de México y reagrupar sus fuerzas en Veracruz, que para entonces ya había sido desocupada por la Armada estadounidense y sirvió como bastión de los constitucionalistas. Entretanto, el 1 de diciembre, Zapata y Villa entraron a la Ciudad de México. En los meses siguientes, las batallas por el control del centro del país desangraron a las poblaciones rurales, sin que constitucionalistas ni convencionistas pudieran determinar su dominio. No obstante, sería en la ciudad de Celaya, donde se jugaría la prevalencia de un bando sobre el otro, y el 6 de abril de 1815, Pancho Villa, liderando la División del Norte, lanzó un ataque para poner la ciudad bajo control convencionista, pero las defensas constitucionalistas, comandados por el general Álvaro Obregón, resistieron. Después de varios días de sangrientos enfrentamientos, el 15 de abril, Obregón logró derrotar definitivamente a Villa, quien se retiró hacia el norte de México para reagruparse. El resultado de la batalla sirvió como referencia a Woodrow Wilson, quien finalmente se decantó por el bando más fuerte y reiteró su apoyo al régimen de Carranza. En los meses subsecuentes, las victorias constitucionalistas se sucedieron, haciendo recular a los convencionistas. El 1 de noviembre, Villa volvió a fracasar tratando de tomar Agua Prieta, bajo el control del obregonista Plutarco Elías Calles, y se replegó a Chihuahua. Asimismo, para enero de 1916, Zapata permanece acantonado en los estados del sur de México, adjudicando el fracaso de su campaña al apoyo estadounidense brindado a Carranza. En la primavera de 1916, a manera de represalia, Pancho Villa encabezó una expedición contra Estados Unidos y el 8 de marzo, la División del Norte cruzó la frontera, alcanzando en la madrugada del día 9 a la población estadounidense de Columbus. A pesar de su ataque sorpresivo, en el que los villistas alcanzaron asesinando a unos 18 civiles, la guarnición estadounidense de Nuevo México respondió, y después de un corto enfrentamiento ambos bandos cesaron el fuego, atribuyéndose respectivamente la victoria. Pero la respuesta no tardó en llegar, y un día después, Woodrow Wilson despachó al general John Pershing para cazar a Villa en el interior de México, conocida como la Expedición Punitiva. Para entonces, las una vez sólidas fuerzas villistas y zapatistas pasaron a tomar una postura defensiva, dejando de un lado la alianza y actuando por su cuenta. Para diciembre de 1916, Carranza convocó a un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, donde este mismo había establecido la sede del Poder Ejecutivo desde principios del año. Así, para el 5 de febrero, fue promulgada la Constitución de 1917, la cual, además de ser la primera que garantizaba derechos sociales a los mexicanos, también le otorgó a Carranza poderes dictatoriales, y este fue oficialmente electo presidente en mayo. Zapata y Villa se negaron a reconocer su gobierno. Para entonces, la expedición punitiva del general Pershing había fracasado, e incapaz de hacer frente a la guerra de guerrillas de Pancho Villa, los estadounidenses habían dejado México desde el mes de febrero. Durante el resto de 1917, la tensión entre el gobierno carrancista y de Woodrow Wilson creció, y es que teniendo en cuenta que Wilson busca una justificación para conseguir la ansiada pretensión estadounidense sobre los pozos petroleros mexicanos en Tampico y el istmo de Tehuantepec. En plena guerra mundial, las pretensiones alemanas dispuestas en el telegrama Zimmermann, interceptado a principios del año, en el que Alemania invitaba a México a formar parte de la coalición de las potencias centrales, además de proponer una ofensiva militar contra Estados Unidos desde Sonora, daba pie a la posibilidad de una nueva invasión estadounidense. Sin embargo, Carranza amenazó con destruir los pozos si Wilson se atrevía a emprender la invasión. Y para eliminar todo motivo de intervención extranjera, reafirmó la neutralidad de México en la guerra.
Por otro lado, inconforme con las políticas de Carranza, Obregón comenzó a distanciarse de su antiguo aliado y en mayo de 1918, patrocinó la creación de la Confederación Regional Obrera Mexicana, conocida como la CROM, la cual estaba destinada a unificar a los sindicatos de México. A pesar de la subsistencia de las guerrillas, Carranza fue eliminando uno a uno a sus rivales políticos. En abril de 1919, Zapata fue asesinado en Morelos. Siendo así, la administración carrancista había finalmente logrado el dominio cabal sobre México y en las elecciones de 1920 prudentemente respetó el principio de la no reelección. Sin embargo, en vez de elegir al general Álvaro Obregón como su sucesor, Carranza se decantó por un sucesor civil, el ingeniero Ignacio Bonillas. Aprovechando el descontento de los obreros, tras los intentos del carrancismo por sofocar la huelga del ferrocarril de Zamora, Obregón le dio la espalda a Carranza y congregando a zapatistas, obreros y campesinos miembros de la CROM. Además de contar con el respaldo del Ejército Federal, a través de su pupilo, Plutarco Elías Calles, el 23 de abril, proclamó el Plan de Agua Prieta para derrocar a Carranza y avanzó hacia la Ciudad de México. Con Obregón a las puertas de la ciudad, Carranza huyó hacia Veracruz, pero antes de llegar, fue asesinado el 21 de junio, en Tlaxcalantongo, Puebla. Mientras que Adolfo de la Huerta fue electo como presidente interino, preparando el terreno para la llegada al poder en noviembre de Álvaro Obregón. Si bien con la muerte de Carranza, la Revolución Mexicana terminó, algunos grupos disidentes, en especial pertenecientes a la marginada población rural, continuaron desafiando el poderío de los caudillos, manifestándose años después en la Guerra de los Cristeros.